Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Seferino? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Entre el calor y los piquetes, siempre con esta ciudad caótica. Vos sabés que yo creo que el tema piquetes y el tema del control de la calle va a ser uno de los grandes temas que quedan en la agenda del gobierno para el próximo año. Claro, ha cedido un poquito en las últimas 4 semanas, pero le vamos a preguntar a nuestros invitados, ¿no? Santiago Golos, ¿Cómo gracias están? por estar con Buenas noches, nosotros. al Un contrario, placer. un placer. ¿Cómo ves este control de la calle que yo tengo la sensación que al menos en la Ciudad de Buenos Aires y también en muchas rutas y en muchas autopistas el gobierno ha perdido? Es un tema difícil, complejo. Estoy muy preocupado por la pérdida de ese protagonismo del gobierno. Digamos que hay una asimetría inquietante entre el protagonismo de los piquetes y la pérdida de protagonismo del gobierno en la calle. Si la calle es un espacio equidistante de todo poder unilateral, porque todos tenemos derecho a recorrerla y frecuentarla, en este momento la asimetría entre el protagonismo piquetero y la ausencia del gobierno induce a preguntarse no qué están haciendo los piquetes, sino qué está haciendo el gobierno. Bueno, el gobierno hizo algo, negoció con un grupo de piqueteros y apoyó esta ley de emergencia social. Reconoce casi vienen a tener el poder de representación de un sindicato y después obra social a partir de marzo. ¿Y la calle? Y la calle, y además cómo se financia todo eso y si eso sirve para sacar a esa gente de la pobreza, ¿sí o no? ¿Qué le parece a usted? Yo creo que no. Claro. Creo que no sirve para sacar a la gente de la pobreza. Creo que justamente los espacios donde convergen los intereses distintos deben ser espacios que prueben, como el Parlamento, que se puede negociar con igual protagonismo. La calle es un escenario parlamentario. Allí debe haber lugar para todos. Cuando de pronto se convierte en expresión única de un sector de poder, la pregunta es acerca del estado de la democracia en ese lugar. Por ejemplo, si la calle está tomada por las fuerzas represivas, digamos hay estado de sitio, y uno no puede frecuentar la calle como un ciudadano, uno, más allá de la gravedad que revista lo que motiva el estado de sitio, comprende perfectamente que hay lugar para uno solo. En este momento hay lugar para uno solo. Y la pregunta es si la democracia se construye unilateral o convergentemente. Los acuerdos al que ha llegado el gobierno a último momento en el Parlamento, bienvenidos sean, prueban hasta qué punto la capacidad de negociación permite hablar de un equilibrio. Pues ese equilibrio en la calle no está. No está. Ahora, Santiago, nosotros en el próximo bloque tenemos invitados a muy importantes diputados que representan distintos sectores. Yo creo que este tema piquetes tiene que resolverse como una cuestión de Estado, porque vos sabés muy bien, alguien que toca a alguien un poquito y se convierte en una crisis política. Yo creo que el gobierno tiene miedo, yo creo que Horacio Rodríguez Larreta tiene miedo de tocar a alguien. Así es, porque hay además un fantasma. venimos con una dinámica y con fantasmas, como vos decís, que es un tema muy delicado. Ahora, lo que ocurre es esto, si la disyuntiva se plantea entre no tocar a nadie o gobernar, la propuesta sería aprendan a gobernar sin tocar a nadie. Es decir, teniendo el coraje de no tocar a nadie, pero de hacerse notar también como aquel que ha derrotado a sus fantasmas. No repitamos la tragedia de Hamlet. Sí, además, acá en la Argentina, que todos decimos somos republicanos y demás, siempre estamos esperando un líder. Y me parece que esta imagen de un gobierno que cede cuando lo presionan es peligroso porque empiezan todos a presionar. ¿Vio el paro del, Pero no hay duda. El paro de la mañana del lunes? Era absurdo. El gobierno ha demostrado, llegado este fin de año, que tiene capacidad de negociación para no perder protagonismo. La pregunta es por qué no le extiende a todos aquellos escenarios donde es indispensable que ese protagonismo se haga evidente. Así como no es posible que no se negocie con la oposición, porque la oposición tiene por fin un papel fundamental en la creación de consensos, no es posible que la calle desaparezca como espacio de consenso, porque es un indicio de la ausencia de la ciudad. La polis existe en la medida en que las calles son espacios de circulación equitativa. Todos tienen derecho. Si el derecho desaparece como principio fundamental de la circulación, es porque el gobierno ha perdido su noción precisa del deber. Santiago, prácticamente en estos días se ha cumplido un año del gobierno de Cambiemos. En el debe y en el haber, ¿qué pondrías a tu juicio?
Bueno, yo creo que el logro más alto de esta gestión es la presencia de una vida parlamentaria como hace mucho tiempo no teníamos. Hoy el Parlamento no es el espacio de la disidencia feroz, sino de la búsqueda desesperada de consensos, desesperada a veces, eficaz a veces, pero no cabe duda de que hoy el Parlamento representa una idea de la democracia muy importante, y es que sin oposición no hay oficialismo. Sin oficialismo la oposición pierde su función. Hemos hecho una fundamental conquista cívica y yo quiero valorarla mucho. Mucho, mucho. Más allá de las disidencias, más allá de los momentos de exaltación, más allá de todo aquello que ya sabíamos, está lo que aún no sabíamos. Y es que el Parlamento puede ser el espacio de un acuerdo entre oposición y oficialismo. Y el ejemplo sería la reforma impositiva, que está saliendo bastante bien. Está saliendo bastante bien. El gobierno está evidenciando algo que la oposición también está aprendiendo, que no está solo. Que no está solo. El sentido de la interdependencia es un logro político fundamental de este primer año de gobierno. Pero ese sentido de interdependencia, lo advierto yo también, hacia adentro de Cambiemos. Creo que la presencia de Lilita Carrió en el gobierno es de una importancia enorme porque representa la disidencia que expresa al gobierno, no que lo contrapone a sí mismo. Pero en el debe está todavía necesariamente la idea de que la equidad y la justicia vuelvan a tener la representación que deben. Mientras la causa de Nisman no pueda reabrirse, mientras la pobreza siga siendo la variable de cambio en el orden de lo político, no se habrá producido el retorno a la democracia. La democracia que queremos resuelve la independencia judicial con verdad y la justicia social con trabajo y desarrollo, y no con mera duración. Hay que salir del populismo, creo que el gobierno lo sabe, pero también es cierto que la magnitud de la catástrofe exige un tiempo de duelo prolongado, es decir, de resistencia, de trabajo, de lentitud, de esfuerzo, que a veces es muy difícil de conciliar con la desesperación de mucha gente. Ahora, ¿el gobierno ha abandonado el populismo, cree usted? No, yo creo que no lo ha abandonado y no me parece mal que no lo haya abandonado. El asistencialismo es por ahora el único recurso paliativo, pero las políticas paliativas no son democráticas, en el sentido republicano de la palabra. Simplemente ayudan a durar, pero no implican una transformación. Es necesario que se transite de la mera duración de aquellos que no tienen porvenir a la idea de abrirles un porvenir cívico. Ahora, Santiago, vos citaste a Nisman, ¿no? Sí. En estos días se va a resolver si la causa por las denuncias de Nisman se reabre o no, pero también ocurrió en el tema AMIA un descubrimiento insólito de una prueba fundamental que estaba en un freezer abandonado. Acá se investiga para que no se resuelva nada, porque estos dos datos que de alguna manera están conectados, AMIA y Nisman, sin ningún tipo de resolución, habla de una carencia institucional gravísima en la Argentina todavía. Bueno, el ejemplo que das es más que elocuente y la prueba, por eso, tan fundamental de que la resolución del caso AMIA y la resolución del caso Nisman implica el fortalecimiento institucional de la Argentina. No se trata de aclarar un problema judicial, se trata de saber si la justicia es representativa o no de la fortaleza institucional de la Argentina. La muerte de un fiscal es mucho más que el asesinato de alguien que quería probar algo. Es el asesinato, y lo planteamos así en el día de su entierro, es el crimen que se ha cometido sobre el anhelo de la justicia de mostrar la verdad. Y mostrar la verdad no significa probar que Nisman tenía razón, sino escuchar lo que Nisman quería decir. Un país donde no se puede escuchar a quien tiene una causa de esa magnitud es un país que ha renunciado a su porvenir democrático. Ahora, ¿usted cuál cree que digamos, el gobierno, ¿no? A veces se lo ve demasiado superficial en lo que dice? Estoy hablando directamente del presidente Macri, una apelación a la felicidad casi
sin mucho ton ni son, ¿verdad? ¿Hay algo detrás de eso o es eso nada más? Yo creo que el presidente está aprendiendo a agravar su discurso, es decir, a devolverle a lo complejo un lugar en el discurso. La invitación a ser felices es absolutamente ponderable. De hecho, estamos en un momento del año en que todos nos deseamos felicidad, pero los deseos de felicidad más verosímiles son los que tienen en cuenta la complejidad de la realidad que hay que enfrentar. Yo recuerdo siempre una reflexión muy linda de un escritor inglés que cuando le preguntaron ¿qué opina usted del año próximo? ¿Será mejor? Y él respondía, podría ser más interesante y eso ya sería mucho. De las figuras de este año, ¿no? ¿Hay alguna que te haya sorprendido? Sí, sí. Hubo figuras que me resultaron interesantes. Bueno, la ya reiterada afirmación de que la figura de María Eugenia Vidal es una figura políticamente interesante, firme, que se ha enfrentado a una tarea todavía irresuelta, pero con una decisión que ya es resolución de enfrentar, eso me parece muy valioso. El ministro del Interior me parece un hombre con una gran capacidad de negociación política, con convicciones muy firmes. Frigerio. Sí, Frigerio. Creo que la tarea que se está llevando adelante en el Ministerio de Medios y Contenidos es realmente notable en términos de convocatoria social y de transformación de contenidos de espacios públicos. También me parece muy interesante el hecho de que la Argentina haya hecho un esfuerzo en política exterior por presentarse como un espacio dispuesto a buscar credibilidad, no a asegurar que la tiene, sino a buscarla. Me parece que es un gesto de madurez política y ahí sí yo advierto un discurso, yo diría más maduro, más serio. Nosotros nos venimos a decirles que somos una nación resuelta en el sentido de ya estructurada, pero pedimos que nos miren como gente empeñada en ganar credibilidad. Me encanta ese discurso. No somos creíbles, queremos serlo. Estamos dando pruebas de que estamos intentándolo. Y para mí, finalmente, la oposición. Yo creo que le debemos agradecer a la oposición el que haya hecho de la palabra la instancia decisiva y única de la diferenciación del oficialismo. O sea, que usted dice, Sergio Massa no es un impostor, como dice el presidente. Yo diría que no es un impostor. No. Es un político que de pronto se precipita. ¿Y por qué va a tener menos errores que Macri? Se apura. Se apura, comete muchos errores o no debe cometerlos. Los dos están aprendiendo a negociar. Y negociar significa convivir. ¿Y cómo se cayó Cristina, no? Sí, notable. Bueno, pero era previsible, ¿no? Un discurso maniqueo tiene cada vez menos lugar en la Argentina. Es decir, por la línea que nombraste, ya que en el gobierno hay dos líneas, una más pro Estado puro y la otra más negociadora. ¿Vos crees que el futuro pasa por esta, por la más negociadora? Sí, absolutamente. Yo creo que es imprescindible no tener toda la razón. En todo. En todo. En uno y en la acción política. El otro es imprescindible para matizar los propios errores y también para poder ser oído como alguien que puede aportar algo. La Argentina necesita, en términos sarmientinos, civilizarse. Santiago, ya la última pregunta. Nos has contado qué es lo que te ha gustado, lo que cambió positivamente del país. Hoy, ¿qué es lo que más te preocupa? Digamos, de cara al futuro. Bueno, profundamente la lentitud del aprendizaje en lo que se refiere a la posibilidad de inscribir a 11 millones de argentinos en la condición de ciudadanos. Hay algo muy doloroso en el país y es que no hemos logrado la transición plena del autoritarismo a la democracia. Y en esa dificultad para transitar plenamente hay 11 millones de personas, o 12 o 13 millones de personas que no pueden pensar más que en el corto plazo, porque la vida los obliga a renunciar al porvenir. Si el gobierno no contribuye a eso, a resolver ese problema, no digo a resolverlo de manera definitiva, a encauzarlo en esa dirección, no habrá ganado suficiente credibilidad republicana. Tiene que mostrar que si fracasa
en un sentido profundo del término, es después de haberse empeñado mucho en resolverlo. Santiago, muchísimas gracias por haber estado acá, por habernos acompañado. Siempre es un honor para nosotros tenerte aquí. Mil gracias a ustedes y un buen año más interesante. Muchas gracias. Gracias. Seguimos. Hay gente de la oposición acá. Vamos a ver si son tan buenos como dice Santiago. Vamos.